Bien, con el afán de construir máquinas mejores, o sea, con un mayor rendimiento, tanto los ingenieros como los físicos sabían ya desde por lo menos un siglo la no posibilidad de la existencia de un móvil llamado perpetuo, o sea, que puesto en funcionamiento no se detuviera nunca. Sobre esta imposibilidad, el primer principio de la termodinámica, que finalmente fue enunciado por Clausius a mitad del siglo XIX, no nos niega esa posibilidad de existencia. También se sabía desde la época de Planck que el calor fluía de cuerpos de mayor temperatura a cuerpos de menor temperatura y no al revés. Y esta imposibilidad de ese revés de cuerpos de menor temperatura a cuerpos de mayor temperatura, el primer principio no afirma nada. Esto da cuenta entonces de que era necesario plantear algo más, algo que imposibilitara de esos procesos. De hecho, si yo tengo este marcador y lo dejo caer, podría esperar muchísimo tiempo, pero jamás podría, sin que yo me agachara a levantarlo, jamás podría volver a estar en esta posición luego de haber caído por sí mismo. Esta imposibilidad tampoco el primer principio dice nada. Entonces fue necesario enunciar un segundo principio. La historia de ese segundo principio es muy interesante y vamos a empezar en este video con una primera parte que tiene que ver con el devenir histórico y que fue justamente por motivo de la construcción de las máquinas. Tengo acá en mis manos una especie de máquina de Papin, una protomáquina construida por un docente de nuestra cátedra, por Marcelo Grill, quien me la ha prestado. Este tubito aquí tiene un poquito de agua. Esto es un tubo que tiene un émbolo. Esto es un inflador de bicicleta o de pelota. Y entonces acá tengo mi fuente de temperatura. Y lo que va a ocurrir ahora es que el agua se va a evaporar, se va a transformar en vapor de agua. Y el vapor de agua va a hacer presión sobre este cilindro, sobre el émbolo. Y yo esperaría que a lo largo de un tiempo, cuando este fenómeno comience, el émbolo suba. Veamos. Lo que queremos ver aquí es el principio de la máquina térmica. ¡Upa! Aumentó ahí, ¿vieron? Se elevó el émbolo y yo ahora lo saqué. Ahora está rodeado con la temperatura ambiente y el émbolo baja. Calor transformado en trabajo mecánico. Al principio y ahora también. Vamos de nuevo. El calor ingresa, el sistema absorbe calor y realiza trabajo. Y ahora el sistema cede calor al ambiente y el ambiente realiza trabajo sobre el sistema. Vuelvo a ponerlo, el sistema absorbe calor y realiza trabajo. Lo vuelvo a sacar. El sistema cede calor al ambiente y el ambiente realiza trabajo sobre el sistema. Si yo esto lo conecto con algo y ese algo gira, una rueda, en el devenir de subir y bajar del pistón podría mover la rueda. Esa rueda podría tener una soga que podría enrollarse y eventualmente elevar, por ejemplo, un balde con agua desde una cierta altura. Pues ese es el principio de una máquina. Esta máquina la vamos a llamar máquina térmica, cuyo objetivo es realizar trabajo. Entonces, ¿cuál es el núcleo de la máquina? Y que hay un sistema, que es este vapor eventualmente, que va a realizar un ciclo. La idea es que parta de un cierto estado A
evolucione y vuelva a ese estado A para volver a recomenzar. Una máquina es un volver a recomenzar, un ciclo permanente de un montón posibles de etapas. Siempre es necesario tener dos fuentes, una fuente que la voy a llamar fuente cálida, en este caso la fuente cálida era esto, el calentador, y una fuente fría, y en el caso de esta máquina, pseudo máquina, es el ambiente, la fuente fría. Fuente fría no quiere decir que haya frío o que esté bajo cero, no, quiere decir que esté a menor temperatura que la fuente cálida. Y lo que va a ocurrir es que la fuente caliente le entrega, ¿no?, cede calor al sistema, el sistema absorbe ese calor, lo que estamos viendo acá, el sistema está absorbiendo calor. ¿Y qué va a hacer? Para completar el ciclo va a tener que ceder calor a una fuente fría. Y en el devenir de ese va a entregar trabajo en definitiva. Y justamente la máquina térmica, el objetivo de la máquina térmica es generar trabajo. Yo necesito que el motor de un auto, que el de un ferrocarril, de una máquina cualquiera que hoy tenemos en cualquier empresa, realice trabajo por nosotros. Bien, ¿cuál es el primer principio? ¿Cómo se expresa el primer principio en una máquina térmica? Pues la variación de energía interna es cero porque fue un ciclo. Siempre hablando del sistema, ¿no? El sistema es, en este caso es vapor de agua, pues en el caso de un automóvil será otro. El primer principio expresa que la variación de energía interna del sistema es igual a calor menos trabajo. Pero la variación de energía interna es cero por ser un ciclo y entonces el calor y el trabajo son iguales. Conclusión que ya había llegado Joule y otros. Y el calor, hay que tener en cuenta que, ¿cuál calor? Pues va a ser el calor absorbido menos el calor cedido. Lo voy a poner en módulo, eso, porque, y me olvido del signo momentáneamente, si siempre pongo el calor absorbido, en este caso menos el calor cedido. El calor absorbido siempre va a ser mayor que el calor cedido y por lo tanto esa diferencia es siempre positiva. Y por lo tanto el trabajo es positivo, que es coherente con los signos, la convención de signos. Muy bien, y entonces el primer principio va a quedar expresado como calor absorbido, calor Q1 menos calor Q2 es igual al trabajo. Voy a definir el rendimiento como el trabajo realizado por el sistema en un ciclo, L, dividido el calor absorbido. Fíjense que es una relación entre lo que obtengo de la máquina y lo que tengo que entregarle a la máquina. Pues hasta ahora lo que les he presentado es una máquina térmica. ¿Y cómo se puede definir entonces esta imposibilidad de hacer determinadas cuestiones a esta máquina en particular? O sea, es el enunciado del segundo principio de la termodinámica. Pues vamos a tener dos formas. Una la enunció Kelvin y Planck y es la siguiente. Dice que es imposible construir un motor térmico que, funcionando según un ciclo, no produzca otro efecto que extraer calor de una única fuente y realizar una cantidad igual de trabajo. Este es justamente el enunciado de Kelvin-Planck y lo que nos indica es que es imposible que no exista para completar el ciclo otra fuente. Es lo mismo que si yo dejo esto acá, el pistón sube, pero ¿cómo hago para bajarlo si no lo muevo a otra fuente? Entonces dice, bueno, es imposible construir una máquina que trabaje solamente con una fuente. Otra forma de expresar esto es que es imposible que no haya que el sistema no ceda calor, o sea, es una imposibilidad que Q2 no exista, o lo que es lo mismo que el trabajo sea igual a Q1, que el trabajo total, o sea que todo el calor absorbido fuera llevado a realizar determinado trabajo. Y esto es muy interesante porque esto se dieron cuenta tempranamente. Los
al principio del siglo se sabía que ponías un montón de carbón en la máquina y hacía algo, pero justamente por eso los empresarios y capitalistas querían mejorar el rendimiento, porque tenían que ponerle mucho carbón para que realizara poco trabajo. Querían justamente mejorar sus ganancias, que realizaran más trabajo en función al calor cedido por alguna fuente de energía, en ese caso podría ser el carbón. Bien, esa es una forma de enunciar. Ese enunciado es interesantísimo, por cierto, pero poco utilizable. Y vamos a enunciar el segundo principio entonces a partir de una máquina que inventó Sadi Carnot, inventó en su cabeza. Es una máquina reversible, la mejor de las máquinas, la que tenga el mejor rendimiento. A esa máquina la vamos a llamar máquina reversible de Carnot en su honor. Y bueno, en esos 4 etapas, en esos 4 procesos que evolucionaba su máquina, la mejor máquina que pudo llegar, el rendimiento de la máquina reversible de Carnot es igual a 1 menos la temperatura de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente cálida. Acá tenemos que ya trabajar únicamente con Kelvin. Ojo con eso, porque esta temperatura y todo lo que digamos a partir de ahora solamente tiene sentido si la temperatura está definida en Kelvin. Bien, y a su vez el rendimiento ya lo habíamos definido como el trabajo sobre el calor absorbido. Entonces, ¿cómo se va a enunciar este segundo principio? Pues se va a enunciar de la siguiente manera. Vamos a decir que el rendimiento real de una máquina irreversible como la que acabo de mostrar o con cualquier otra que podamos construir, siempre es menor que el de la máquina ideal reversible de Carnot. Entonces, para asegurarnos que esa máquina térmica puede existir, vamos a tener que asegurar que tanto cumple el primer principio como el segundo principio. Si no llegara a cumplir el primero, o sea, si Q1 menos Q2 no fuera igual al trabajo, entonces esa máquina no puede existir. Y si no llegara a cumplir con el segundo principio, también sería una imposibilidad de existencia de esa máquina. Entonces, para que esa máquina térmica pueda existir, pueda ser construida, tengo que observar que tanto el primer principio como el segundo principio, descrito de esta manera como acá se ve, tienen que ser válidos. O sea, tiene que asegurarse el cumplimiento tanto del primero como del segundo principio. Existen otro tipo de máquinas cuyo objetivo ya no es la realización de trabajo, sino el objetivo es bajarle la temperatura a determinada sistema. Ese caso es, por ejemplo, el de las heladeras de nuestras casas. Nosotros el objeto de la heladera es bajarle la temperatura a los alimentos que ponemos en su interior. Ese tipo de máquina se llama máquina frigorífica. Y el principio de la máquina frigorífica es muy parecido al de la máquina térmica, solamente que, si se fijan, están invertidos todas las flechas, tanto de los calores como el trabajo. Yo tengo que poder entregarle trabajo al sistema. En el caso de la máquina frigorífica, el sistema es un fluido particular, y como le entrego trabajo directamente enchufándola a la red domiciliaria. La fuente fría va a ser el interior de la heladera, que por lo general va a estar a unos 5 o 4 grados, y la fuente caliente es el ambiente. Fíjense, atrás de la heladera, que es por donde se escapa ese calor, va a estar siempre a mayor temperatura. Hay que separarlo un poco de la pared a las heladeras para que ese proceso se pueda dar. Entonces el sistema funciona en ciclos. Estoy entregándole trabajo para que funcione y extrae cierta cantidad de calor,
y la lleva de la fuente fría. Yo pongo algo adentro en el interior de la heladera, extrae ese calor y lo lleva hacia atrás, hacia la fuente caliente, que es el ambiente. También me voy a preguntar cómo poder definir el primer principio y voy a terminar también de interiorizarlos a ustedes de cómo enunciar el segundo principio. El primer principio queda exactamente igual que en la máquina térmica. El calor 1 siempre va a ser, el calor cedido en este caso siempre va a ser mayor que el calor absorbido. Y de nuevo me queda que el módulo del calor 1 menos el módulo del calor 2 es igual al trabajo. ¿Por qué? Porque de nuevo la variación de energía interna es 0 por ser un ciclo. Así que me queda exactamente igual expresado que en el caso de la máquina térmica. Voy a definir la eficiencia como el calor absorbido, el Q2, el que absorbe el sistema de la fuente fría, y dividido el trabajo entregado por el sistema. O sea, es una relación entre lo que efectivamente absorbe en función a la energía en términos al trabajo que le tengo que realizar. Una forma de enunciar ese segundo principio para una máquina frigorífica la dio Clausius y dijo lo siguiente: es imposible construir un motor que, funcionando según un ciclo, no produzca otro efecto que el paso de calor de un cuerpo a otro más caliente. Y lo que es imposible es que esta máquina funcione sin que se le entregue trabajo, o sea que la heladera funcione sin que la enchufe, pues eso Clausius dijo es imposible. También lo podemos interpretar como que es imposible que Q1 sea exactamente igual a Q2, o sea que el trabajo sea 0. Esa también es un enunciado interesante, pero es un poco práctico. Entonces vamos a definir también otra forma de enunciar el segundo principio para máquinas frigoríficas y es la siguiente. También Carnot ideó esa máquina frigorífica, ese motor frigorífico ideal y reversible. Reversible, ideal, y midió, de alguna manera, evaluó cuánto es la eficiencia de ese motor y llegó a la conclusión que era la temperatura de la fuente fría dividido la temperatura de la fuente caliente menos la temperatura de la fuente fría. Hemos definido la eficiencia del motor frigorífico como Q2 dividido L y por lo tanto tenemos entonces la eficiencia del mejor y ideal e imposible motor frigorífico, la mayor eficiencia posible y la de una máquina real irreversible. Y el segundo principio básicamente va a decir que la eficiencia de cualquier motor frigorífico irreversible es siempre menor que la eficiencia de la máquina ideal frigorífica reversible de Carnot. Bien, entonces como para resumir, la máquina frigorífica, ahí tienen el modelo, el esquema de máquina frigorífica. El primer principio es Q1 menos Q2 igual al trabajo y el segundo principio es lo que afirma ahí entonces, la eficiencia, que es Q2 sobre L, siempre es menor a esa relación de temperaturas. Fíjense que vamos a comparar siempre la máquina real con la máquina de Carnot, tanto sea frigorífica como térmica, y ambas máquinas las vamos a hacer funcionar, la real y la ideal, la que nunca podemos construir, la reversible, la vamos a hacer funcionar entre las mismas fuentes, o sea, la temperatura de ambas dos máquinas va a ser la misma. Esta la vamos a poder construir y esta no. Bueno, pero esta la podemos construir si cumple al mismo tiempo el primero y el segundo principio.